Sesión 31, analizando el capítulo 13 de Hechos. Esta porción del versículo 26 al 37, en el esquema que presentamos la sesión anterior, le denominamos Jesús en las Escrituras. Recordemos que está Pablo en Antioquía. Este es el primer viaje misionero que hace Pablo. Va junto con Bernabé y lo acompaña Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Pero por ahí, por alguna razón que no está explícita en las Escrituras, los abandonó. Y nada más llegaron a Antioquía Bernabé, que era tío de Marcos o Juan Marcos, y Pablo. Y ahí están en la sinagoga y les refieren con los documentos, con las porciones bíblicas que entre los judíos bien conocen, que Jesús era el Mesías. Y sin embargo, como vamos a ver aquí, hay una serie de velos, resistencias, barreras que hasta el día de hoy permanecen. Bueno, pero vamos a ver mejor lo que dice la palabra. 26, estamos Hechos 13, versículo 26 en adelante. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esta es la introducción del discurso de Pablo, y vean que inicia encuadrando que son hijos del linaje de Abraham, y para ellos era y es una razón de orgullo para los israelitas el que se les considere como tales. Pero más adelante vamos a ver que ya no fue tan acolchonado este trato que tuvieron, porque los habitantes 37 de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ahí ya empieza cierta confrontación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes son el Sanedrín, los líderes de Israel, que constituían una autoridad civil, pero también una autoridad religiosa. Ese Sanedrín, constituido por 700 líderes, 71, ya me estoy pasando de la cuenta, 71 líderes, no conociendo a Jesús, esos gobernantes y los habitantes de Jerusalén, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, eso pues ustedes saben que hasta Pilato, que era un gobernador romano acostumbrado a hacer ejecuciones sumarias y a mandar injustamente a la gente a un castigo X, Pilato les decía: llévenselo, yo no encuentro ningún motivo de muerte ni ningún motivo de castigo de este hombre sobre la sangre de ustedes, pero yo no encuentro nada. Él, Pilato, y sin hallar en él causa digna, pidieron a Pilato que se le matase. Los judíos sí, porque ellos consideraban que había una blasfemia al hacerse pasar como hijo del hombre, como dice el post, o como hijo de Dios, como también se sostiene. Y hablando de ser hijo de Dios, pues se hacía pasar como Dios porque Dios era. Pero ellos no lo reconocieron y lo consideraron una blasfemia. Y esa fue la razón de la ejecución, la razón de que hubo ese choque, esa forma violenta de considerarse, que tuvo sus consecuencias milenarias. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pero ahora fíjense lo que pasa. Mas Dios le levantó de los muertos,
Y deben de saber que esa es la diferencia entre todas las religiones y entre todos los credos. David, Abraham, Isaac, Jacob, todos murieron y todos conocieron corrupción. Buda, Mahoma, Confucio, etcétera, todos murieron y todos conocieron corrupción. Y vean lo que dice el 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Y Él se apareció durante muchos días. Aquí viene una pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuántos días? Porque eso es lo que hemos estudiado en el libro de Hechos. ¿Alguien recuerda cuántos días estuvo Cristo después de resucitado en la tierra, visitando, no de manera frecuente, conviviendo con los apóstoles, pero los visitó cuando menos 5 veces, documentado en las escrituras, en los evangelios, ya cuando estaba resucitado? Y lo vieron más de 500 personas en una reunión, vivo otra vez, resucitado. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿alguien recuerda cuántos días estuvo? Porque aquí dice, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido junto con Él de Galilea a Jerusalén. 40. Ándale, 40, aquí están, miren. ¿Ya ves? Pongo atención. Después de crucificado, lo llevaron inmediatamente a una tumba nueva de José de Arimatea, y aquel judío que había ido y que más adelante posiblemente leamos, aquel otro judío rico, porque José de Arimatea era rico, había comprado esta tumba para él y estaba cerca de donde habían crucificado a Cristo. Y Nicodemo, el otro ricachón que había en el Sanedrín, bueno, ellos se encargaron de llevarlo a la sepultura. Una vez resucitado de esta tumba que quedó vacía, estuvo 40 días. Y aquí esta flecha quiere decir que Jesús ascendió. Esto está en Hechos 1:9, que más al rato lo vamos a leer. Y tardó 10 días desde que Jesús ascendió al cielo. Tardó 10 días en que el Espíritu Santo, eso quiere decir en que el Espíritu Santo descendiese a la tierra. Y de aquí, de este descenso, aquí vamos a ver también un verso a donde lo explica. De aquí, de esta venida del Espíritu Santo a la tierra, es donde se inicia el tiempo que se da en llamar la gracia. Antes estaban los judíos sujetos a la ley. Después de la crucifixión, de la sepultura y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, se inicia el periodo de gracia. Y Hechos de los Apóstoles agarra desde esta fecha hasta más o menos el año 65 y 70. Aquí están estas dos fechas como hitos, porque en el 65, más o menos 64 a 66, no hay nunca. Por eso, si ustedes revisan las ocasiones que les hemos puesto números, casi siempre hay un más menos 4 en lo que se dice de las fechas. Por ejemplo, de Jesús, ¿cuándo nació? Hace 2018 años, más menos 4. Pueden haber sido 2022, hace 2022 años. Y en todos hay ese margen, en todas esas fechas. No hay, ¿por qué? Porque no hay documentación histórica que diga exactamente es esto. Se sabe porque, por ejemplo, aquí, en el año 70, sucedió que un emperador romano acabó y no quedó piedra sobre Jerusalén, tal como Jesús se los advirtió. Entonces eso sí se sabe, en el año 70, esos hay datos históricos, pero no se sabe exactamente entre el 64 y el 66 que murieron Pedro y Pablo, más o menos de manera semejante en Roma. No se sabe muy bien,
pero y hasta en los Hechos no se narra nada. Vamos a llegar hasta el capítulo 28 y van a ver que no habla nada de la muerte de Pedro ni de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que se terminó el libro de Hechos antes de que sucediera. Y eso es lo que abarca este libro que estamos analizando. Nos regresamos. Ándale, estamos aquí. ¿Cuántos años? ¿En cuántos días? 40. A los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, que somos nosotros, les dice a los judíos, a nosotros, resucitando a Jesús, porque a quien le había prometido Dios que vendría un Salvador, un Mesías, que sería Dios mismo, porque en el libro de Isaías dice que su nombre sería Dios, Padre, admirable, consejero, príncipe, etc. Príncipe de paz, anunciando las características que tendría ese Mesías. Por eso siempre los judíos estuvieron orando para que llegara, porque era una promesa para su pueblo. Y eso es lo que le está diciendo. Dice, ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Aquí él empieza a manejar las porciones del Viejo Testamento que hablan sobre ese hecho y que nosotros ahorita vamos a ver en referencias muy puntuales acerca de qué cosa decía el Viejo Testamento de Cristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo número 2. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó, solamente Cristo, no vio corrupción. Ahora vamos rápido a ver algunos, porque acuérdense que estamos en Jesús en las Escrituras, y aquí ya habló del Salmo número 2, ya les hizo una referencia que tiene que ver con Isaías, y ya les habló de otro salmo que es el Salmo 16, aquí en estas citas que va haciendo. Pero ahora vamos rápido a ver qué profecías hubo en el Viejo Testamento y cómo se cumplieron. Bueno, primero, la primera que vamos a ver, su lugar de nacimiento. Está en Miqueas, en el profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2, lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vean bien que ahí habla de alguien que tiene una condición eterna, y dice que vendría en Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, de Belén. Eso está en Miqueas 5, 2, y se escribió más o menos 650 años antes de que Cristo naciera. Y ahora veamos en Mateo 2 cómo se cumplió. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otra, Isaías 7:14. Dijo Isaías 700 años antes de Cristo, dijo lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Dios con nosotros, quiere decir Emmanuel. Entonces, esa era la segunda profecía que aquí está puntualmente referida, que nacería Jesús de una virgen. Está 700 años antes de que Cristo naciera, escrita por Isaías. ¿Y cuándo sucedió? Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen, estaba desposada, se iba a casar con José, pero antes de que se consumara ese matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego, como profeta, Deuteronomio, eso lo escribió Moisés. Vean lo que escribió Moisés sobre el Mesías. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Eso está en Deuteronomio 18:15. Y ahora vean cómo se cumplió en Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, y vieron muchas señales, curó a leprosos, volvió a gente que no la vista, que estaban ciegos, etc. Entonces dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y ahí de ese capítulo 6 de Juan, dice que Jesús conocía sus corazones, y cuando se dio cuenta de los hombres, cuando se dio cuenta que lo iban a nombrar rey y lo iban a exaltar, no, se hizo a un lado y dejó pasar ese asunto, porque vio o veía los corazones de los hombres. Mide tu sinceridad, tu lealtad, tu fidelidad. Y seguramente vio que era una especie como de un mitin así callejero, que sale de la espontaneidad emocional de alguien que quiere gritar viva, viva, pero que no hay, digamos, que un resorte, un soporte consistente en el respaldo, en el ánimo, etc. Esa es mi interpretación. Ahora dice que también está profetizado, también en Isaías, que sería rechazado por los judíos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora vean en Juan 1:10-11 lo que dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Lleno del Espíritu Santo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y vean, ahí están todos los atributos del Espíritu Santo, si los quieren anotar. Primero, es el Espíritu de Dios. Sobre él el Espíritu de Dios, de Jehová. Segundo, Espíritu de sabiduría. Tercero, y de inteligencia. Cuarto, Espíritu de consejo. Quinto, y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Esos son los atributos del Espíritu Santo. Cuando Dios
entrega su espíritu en ti para seguir los pasos de Cristo, esas son pizcas, destellos de la presencia de Dios en tu vida. Cierta sabiduría, cierta inteligencia, cierto consejo y poder frente al pecado, cierto espíritu de conocimiento y ahí, como un soporte consistente, el temor de Dios, que quiere decir el temor a hacer el mal frente a los demás y frente a tu Dios también. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta llenura del Espíritu Santo en Cristo? Vean, Lucas 3:22. También Jesús fue bautizado. Pues yo no sé, ahí yo no entiendo por qué haya sido bautizado. El símbolo del bautizo, pues era algo así como limpiarte de pecados y cambiar a una vida nueva, diferente, volver a nacer a un estado de vida, a un estilo de vida radical y profundamente distinto. Pero pues él era hombre también y quiso ser bautizado. Dice también Jesús fue bautizado, se formó en la cola donde estaba echándoles agua, sumergiéndolos Juan, y se dejó bautizar. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, y Pedro en su carta dice, y nosotros oímos esa voz. Yo soy testigo, yo estaba ahí, y nosotros oímos esa voz. ¿Qué dijo? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay una traducción que yo ocupo con mis hijos, tanto grandes y chicos, a todos les decía esta frase, pero con otra traducción. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Abrazar a un chavo y decirle, tú eres mi hijo amado, en quien tengo gran contentamiento, es copiarle algo a la Biblia. Lo hice con todos, con él, hasta con él y con Tania y con todos. Era una copia de lo que yo había aprendido, algo por ahí. Copiaste. Ándale, una copia. Isaías sufriría en sustitución por nuestros pecados. Chicos y chicas, esta es lo que más nos conviene esclarecer bien. Está en Isaías 53. Aquí no cabía ponerlo aquí abajo y lo puse aquí a un lado. No cabía, ¿ven? Entonces ustedes pónganle una flechita, porque no corresponde. Esto aquí nada más está el título. Sufriría en sustitución de nuestros pecados, pero corresponde aquí. A ver dónde decía en Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24. Ahí se ve el cumplimiento de esta profecía. 700 años vivió Isaías antes de Cristo, y David 1000 años antes de Cristo. David, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, vean bien eso, porque aquí hemos tratado de explicar en qué significa, en qué sentido se da la expiación y la propiciación. Cuando uno entiende esos conceptos, está uno avanzando en conocimiento espiritual importante, porque es sabiduría de Dios la que determinó eso, no tu gusto o el mío. Pues yo a veces
cuando veo esas representaciones de la expiación de matar un cordero y echar el sangrerío por los pecados de la gente, pues a mí me parece pues muy mal, ¿no? ¿Para qué eso, sangrerío? O como dijo Pati la vez pasada, ¿y ese corderito qué culpa tiene? Ni más ni menos, pero es sabiduría de Dios el hecho de haber puesto a un cordero para que limpiara tus pecados y los míos. Y entender la expiación, la propiciación, nos ayuda a esclarecer el conocimiento acerca de Jesús. Por eso es importante. Último de estas profecías, la resurrección. En el Salmo 16:10, ese está citado justamente aquí en los versos que estamos leyendo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, pero ahora vamos a ver qué dice. Porque no dejarás mi alma en lo desconocido, en la muerte. No dejarás ahí en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿El Seol qué es desconocido? Es, digamos que la muerte. Es el valle de la muerte. El valle de la muerte. ¿Y cuándo se cumplió? En Mateo 28:9, vean lo que dice. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Esto fue un saludo a las mujeres que lo fueron por ahí a buscar resucitado. Bueno, lo fueron a buscar a la tumba, pero lo encontraron la tumba vacía y lo andaban pues tratando de explicarse el asunto. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y vean, en todas las ocasiones en que en la Biblia se da la adoración a alguien diferente a Dios, aún a un ángel, los ángeles dicen, no me adores, adora a Dios. Y Pedro y Pablo también, más adelante vamos a ver, a Pedro ya leímos, pero a Pablo todavía no. En el capítulo 16 me parece que está, ahí vamos a ver que una vez que había curado a un cojo que tenía 40 años de andar mal, una vez que unos lo quisieron adorar como a Dios, y le dijo, no, adora a Dios, a mí no. Entonces en todas las ocasiones se da eso en la Biblia. ¿Y qué cosa quiere decir? Que Cristo no les dijo nada y dejó que le adoraran. Pues es otra más de las circunstancias que nos expresan que Cristo se asumió y era Dios. Se asumió como tal. Bueno, ahora veamos esta parte de Mateo 16, 15, 17, de lo siguiente. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque saben una cosa, hermanitos, es importante tener una idea de quién es Cristo. Es importante documentarlo en las Escrituras y no en lo que yo les diga o en lo que su propia opinión o su criterio más o menos tienda, sino tratar de convalidar con lo que dice la Escritura nuestras percepciones y nuestros conceptos. Entonces ahora vean, aquí Cristo es el que les está preguntando a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué está esto ahí? Porque a Jesús aquí lo confundieron los líderes de Israel. Quien revela la naturaleza de Jesús es el mismo Dios que te hace entender con un rayo de luz que llega a tu cerebro, una pizca, un destello de luz, te basta para entender cuál es la naturaleza de nuestro Salvador.
Juan 3:16. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. 3:19 al 21. Juan 3, del 19 al 21. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Algo tenían de perversión la religiosidad falsa y externa del Sanedrín y de los judíos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, conclusión hasta ahí. La vida cristiana comienza con un encuentro personal con Cristo. Es un encuentro inicial al que nosotros los hemos estado invitando desde la primera sesión hasta esta, que es la 31. ¿Qué quiere decir un encuentro inicial con Jesús? Que lo busques en la intimidad de tu recámara, o en el parque Papagayo, o en algún espacio a donde tú puedas orar directamente con Él y presentarte y decirle lo que estuvimos cantando: renuévame, quiero conocer la vida que tú das, quiero conocer la vida eterna, quiero saldar las cosas que he hecho mal, confesando delante de ti mis pecados y buscando que tú perdones lo que yo haya hecho mal. Perdóname. Y reconozco, ese es un encuentro personal en arrepentimiento y fe. Fe es, y reconozco lo que hiciste en la cruz por mí, porque yo por mi cuenta no podría haberme salvado. Fue tu sacrificio en la cruz, la justicia del Padre en la cruz, la que me posibilita a mí, me da oportunidad de vida y de vida eterna en Cristo. Ese es un encuentro inicial. Y vean que no les hemos estado diciendo y de ahí nos vamos directo a una religión nueva y exaltar. Eso no tiene que ver con lo que la Escritura dice, y no es ninguna finalidad el que pertenezcan a una religión X. Cuando los llamamos a seguir al Salvador, a conocer a Cristo, a buscarlo en la palabra, no a seguir a alguien. Síganme a mí, o vayan a tal religión o a tal congregación, porque ahí sí. Esa es nuestra invitación y será siempre. Tampoco lo hacemos porque queramos volvernos ricos o notorios socialmente, como en algunos espacios se hace. Aprovechar la palabra de Dios, la coyuntura de la necesidad espiritual que la gente tiene, para hacer agosto, para hacer algún beneficio personal. Simplemente testimoniamos con nuestra vida que Jesús está vivo y los invitamos a seguir a nuestro Salvador. Así de simple. Esa es la finalidad, ese es el propósito central, que descubran que hay vida eterna, que nuestra crisis existencial de no saber qué pasará después de que entreguemos el equipo. Todos tenemos en algún momento esa crisis existencial. La Biblia la sustenta, y con toda la historicidad y con toda la verdad que Dios es capaz de poner a disposición nuestra, pues nos invita a eso, a seguir su plan en Cristo Jesús. ¿Y cuál es un encuentro progresivo? El encuentro progresivo es un encuentro inicial y otro progresivo. El encuentro progresivo es que toda
tu vida aquí en la tierra, los años que Dios nos quiera dejar vivir, más aquí, yo ya tengo 61, no sé cuántos más Dios me deje. Bueno, durante todo el tiempo de vida que todavía esté aquí, buscar santificar tu vida. Que no quiere decir otra cosa más que apartarte radicalmente de la oscuridad y del pecado. Y buscar lo que ustedes y yo conocemos, que es el máximo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo. Eso es. Ni más, pero tampoco menos. Esa es la santificación de la vida, el amor a los demás y primero a Dios. Si no hay amor de Dios en nuestro corazón, aunque quieras, amas interesadamente o parcialmente a la gente. Necesita uno el amor ágape. El amor ágape va un poco más allá de todo nuestro poder de amor que sí tenemos y que yo conozco aquí de estos que estamos aquí presentes, a personas que tienen un amor, aunque carnal, muy parecido al amor ágape que Dios nos da, porque ese es lo eterno que Dios nos ha dado en su gracia, que conozcamos en algún sentido algún nivel del amor. Ahí nosotros venimos de una familia a donde de plano hay eso, una relación de amor impresionante. Aquí con mi hermana, con mis papás, mis otros hermanos, hay eso. Pero yo también conozco al POS, a donde también en su familia tienen una relación así, y no es algo lejano, no es algo ajeno este concepto, pero el amor a Dios es el que te energiza, te conecta con algo más supremo aún de lo que conocemos. Bueno, ¿y qué otra característica hay quienes entran a la vida cristiana? Un encuentro inicial, un encuentro progresivo. Involucramos la participación, se involucra, participa la persona, el poder y la presencia del Espíritu Santo. Ese es el punto clave. No tiene que ver con cuántas veces quieres ir a una iglesia, no tiene que ver con cuánto ánimo cantas una canción, sino que la presencia del Espíritu de Dios esté en nuestro corazón, frenando las olas de mundanalidad y pecado en la que normalmente nos movemos. Y ese espíritu de carnalidad que nos hace sentir autosuficientes, que nos hace sentir independientes de Dios y que rechazamos muy constante y frecuentemente su palabra. Entonces, eso solamente lo remedia la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque necesita poder de Dios en nuestra vida. En nuestra carne, pues ya les dije yo en algunas ocasiones, yo muy bien oía recomendaciones de que no hagas esto, no vayas a caer en esto y no vayas a etcétera, etcétera. Bueno, esos discursos morales a veces son ineficaces en nuestra formación porque nos lo dicen a nosotros debiluchos, que las cosas que nos dicen que evitemos pareciera que tienen un atractivo mayor y normalmente caemos. Entonces, esa es la presencia del Espíritu Santo. Hechos 13, del 38 al 43. Dice, esta le pusimos como título, la síntesis aplicativa. Vamos a ver, aquí está el Evangelio muy claramente bosquejado en corto. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús
se os anuncia perdón de pecados. Esa es otra cuestión que aquí les podemos mencionar abiertamente. No hemos dicho otra cosa aquí para hacer este encuentro inicial con Jesús. Hemos destacado que en Él se anuncia perdón de pecados. Que todavía no entiendo qué sea eso de perdón de pecados. Reflexiona, ora, acércate a la palabra y acércate a Jesús y vas a descubrir qué significa el perdón de los pecados. Cuando Dios te da su perdón, es porque te da su salvación. Es porque te da Cristo y te da vida eterna. Eso significa el perdón de pecados. Y si no lo alcanza uno a distinguir, porque les digo siempre, el ego dice, no, pues es que no, yo no he pecado casi. Tú porque eras un super pecador, pero yo soy buena persona. Bueno, siempre hay un margen que hay que arrepentirnos delante de Dios y que hay que buscar su perdón. Siempre habrá. 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Por eso les puse esto. En la ley de Moisés, aquí están las tablas que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Vean lo que dice. No podéis ser justificados. La justificación es por la fe. Y ha sido siempre. En Él es justificado todo aquel que cree en Cristo. Por eso estamos en esta era de la gracia. En realidad, este arquito debiera de llegar hasta el 2018. Pero aquí se los quise poner cerrado, porque esta gracia es la que estamos estudiando en el libro de Hechos. Por eso le puse un término más o menos antes del 65, que es lo que estamos estudiando. Pero este arco dura hasta el día de hoy. Estamos en el tiempo de la dispensación y de la gracia. Sigamos. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Los profetas no solo anunciaron lo que ya leímos, sino también nos advirtieron que no menospreciáramos y que tuviéramos las antenas prendidas. Dice, porque yo hago una obra, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron, estos son los efectos. Aquí terminó el sermón de Pablo. Ahora vamos a ver sus consecuencias. Mirad pues que no venga sobre vosotros, mirad que no... Esta es una cita de uno de los profetas que se llama Habacuc. Esto de mirad, oh menospreciadores. Ahora vamos a ver las consecuencias. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, no los judíos, les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, que el siguiente sábado que hay reunión en la sinagoga, les hablasen otra vez de estas cosas. Les había interesado a los gentiles escuchar sobre Jesús. Y despedida la congregación, aquí sí entran algunos, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Bueno, si perseverar quiere decir mantenerse en algún enfoque. Bueno, si perseveraban es que estos judíos y estos prosélitos, estos gentiles, es que habían encontrado una clave de verdad que seguir.
en lo que les había anunciado Pablo y Bernabé. Bueno, vean lo que dice 1 Corintios 15:3, perdón. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Un encuentro auténtico con Cristo genera una conversión profunda, radical, transformadora por medio y según la palabra. Y esto ya se los puse una vez y aquí solamente lo corté y lo pegué para decir: si aceptas el Evangelio y te sometes a él, significará para ti un nuevo nacimiento. Significará la crucifixión y muerte del viejo hombre que hay en ti, pero conducirá a una nueva vida, que es la vida en Cristo Jesús y que es vida eterna. Veamos ahora rápido este galimatías que parece. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está hablando Hechos 1:9 del libro que estamos estudiando, cuando Jesús fue llevado al cielo. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y todavía hay un ángel que le dijo: ¿para qué están ahí de mirones tanto tiempo viendo hacia arriba? Si ustedes saben que Él vive. Bueno, y de repente vino, ahora veamos la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2:2 leímos: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese viento recio que soplaba y que hizo que de pronto la gente hablara en lenguas y se comunicara con judíos que venían de Capadocia, del Ponto, de Pisidia y de otras regiones de África, de Asia Menor, y de pronto sabían hablar en esos idiomas. Ese espíritu es el que descendió y es el que traza la gracia, el periodo de la gracia. Vamos a ver Romanos 6:14 para ir encuadrando este concepto de la gracia. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, con el Espíritu Santo en tu corazón. Eso significa Romanos 6:14. Ahora vean Efesios 3:2. Pablo está hablando con los efesios. Si es que habéis oído, hermanos efesios, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es Pablo el que dice que él es uno de los administradores de la gracia de Dios que le ha dado para que ministre a los gentiles especialmente. Y aquí está, esta no la vamos a leer todos, ilustrado cómo hay un abismo entre Dios, nuestro Creador, y nosotros, porque nosotros elegimos en nuestra libertad, pues no estar en su palabra, no depender de Él, en cuanto especialmente a los conceptos del bien y del mal. Nosotros sí consideramos que sabemos por nuestra sabiduría y por nuestro criterio qué es lo bueno y qué es lo malo. Rechazamos la palabra de Dios. Ese es el pecado. Porque si ustedes leen Génesis, Dios había sembrado, primero
Cuando creó al hombre, a la mujer, los bendijo y les dijo: creced y multiplicaos, y coman de todos los árboles que se han creado. Y estaba el árbol de la vida, del que podían comer. Y el árbol de la vida significa que no conocerían la muerte. Y un solo mandato les dijo: pero del árbol del bien y del mal no comeréis. ¿Por qué? ¿Qué significa? Ahora, eso es simbólico, pero ahora veámoslo en su significado cognoscible, digamos. ¿Qué significa? Si tú comes y te entregas a que tú consideras qué es lo bueno y qué es lo malo, ese es el comer del árbol del bien y el mal, pues entonces ya la cortas con Dios. No necesitas su comunión, no necesitas su dependencia y no necesitas su palabra, porque tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. La corto contigo, me independizo. Y en Génesis, ese es el origen del pecado. Ese es el origen del pecado. Rechazar la palabra, rechazar la dependencia de Dios y asumir que tú puedes ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, ¿quién es o qué es lo único que nos puede volver a nuestro estado original, nuestra relación de dependencia, de comunión y por tanto de bendición con Dios? Aquí está, manitos, solo Cristo. Porque ya en otros hemos puesto las buenas obras. Seamos buenos, portémonos bien, seamos morales, etc. No alcanzan a salvar tus buenas obras este vacío. La religiosidad. Métete a una religión y haz todo lo que ahí te indiquen, no importando que sean mandamientos inventados por hombres que están lejos de la palabra.